Muy buenos días, jóvenes, que el Señor les bendiga. Estamos esta mañana, ¿se me escucha? Buenos días, jóvenes, que el Señor les bendiga. Estamos en sintonía de esta nueva plenaria. Jóvenes, sean todos muy bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes que forma parte de este Congreso Estratégicos y Audaces 2020. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que nos acompañan desde nuestro país y también de fuera del país. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Eh, para esta plenaria, hermanos, vamos a tener al hermano Isaí Pineda. Vamos a conocer un poco acerca de la vida del hermano Isaí Pineda. Él es coordinador de proyectos de las iglesias bautistas en Honduras, del ministerio Aguana Latinoamérica. Él es entrenador y hacedor de discípulos, con el objetivo de poner en sus manos las herramientas necesarias para que los jóvenes y niños puedan conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Su aporte al ministerio lo resume en acompañar a los equipos ministeriales de su país y el mundo, ser parte del movimiento que trabaja en transformar las nuevas generaciones con la palabra de Dios. Su corazón desea ver personas que no se conformen con solo creer, sino que estén dispuestas a aceptar el desafío de crecer e ir y hacer discípulos en esta generación. Bueno, hermanos jóvenes, el desafío de esta mañana que nos va a hacer el hermano Isaí es que nosotros podamos poder discipular a otros, comenzando desde la niñez. Y sin mucho preámbulo, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Isaí. Bienvenido, hermano Isaí. Es un placer, un gusto tenerle esta mañana con nosotros. Y el tiempo es suyo, hermano. Hola, que el Señor les bendiga. Qué bueno verle, hermano. Aunque estamos en la misma región, pero ha sido un poco difícil poder vernos en este tiempo. Pero doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí compartiendo con ustedes. Y tengo abierta otra sesión para César. Le estaba escribiendo, hermano, a ver si para pasar la presentación en el otro, porque aquí donde está mi nombre no voy a pasar la presentación. Entonces hay uno que se llama presentación y está mi fotografía ahí para que me pongan ese de anfitrión para ahí pasar el PowerPoint. Así que quisiera saludarles, hermanos, y me siento muy alegre. El día de ayer estaba comentando ahí de cómo están desarrollando todo este congreso y estoy pero súper admirado, ¿verdad? Del profesionalismo con que se ha hecho todas estas transmisiones. Quisiera mandarles un saludo. He visto que hay muchos jóvenes conectados de varios lugares, así que estamos muy alegres. Y gracias a toda la directiva que ha estado trabajando en todo este proceso de este congreso. Y estamos muy alegres. Desde un inicio que yo compartí con la gente en Latinoamérica, en el congreso, estábamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tiempo. Así que vamos a... no sé si ahorita que me hicieron coanfitrión, pero si hermano César sigue admitiendo, ¿verdad? Ahí a los hermanos para lo que me está saliendo. Muy bien, hermanos. Qué bueno el poder compartir en esta mañana con ustedes muchas estrategias y cómo podemos trabajar aún la juventud en el ministerio infantil. Quisiera compartirles un corto testimonio de cómo es importante trabajar con la vida infantil. Yo recuerdo en mis primeros años, cuando estábamos aquí en la Iglesia Bautista Hermón, que yo
era un niño y estábamos aquí en Ciguatepeque y crecía en la escuela dominical, ¿verdad? Y recuerdo a mis maestros y todas las enseñanzas que yo tenía. Y creo que una de las cosas importantes es trabajar con la niñez. ¿Qué significa trabajar con un niño desde muy temprana edad? Tiene mucho significado, ¿verdad? Porque esos niños que nosotros estamos formando en un futuro se vuelven el liderazgo de la iglesia. Y de hecho estamos pasando por una etapa, en este caso en nuestra obra a nivel nacional, que todo el liderazgo está teniendo que surgir un relevo, ¿verdad? Y qué importante que nosotros, como hijos de Dios, como llamados a llevar la palabra del Señor, estemos compartiendo esto con los niños. Así que tenemos que ser estratégicos y audaces. Y empezó mi ministerio la parte infantil, creciendo ahí en la iglesia local, desarrollándonos en la vida espiritual. Y una de las cosas que marcó bastante en nuestra vida ha sido el discipulado, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Ahí está la iglesia Hermón presente. Claro que sí, les enviamos un saludo. Qué bueno, ¿verdad? Una iglesia que nos formó en sus inicios. Y luego, miren, nos hemos ido a Tegucigalpa en 1987. Yo todavía siendo un niño, estaba como en los 10, 11 años cuando nos fuimos a Tegucigalpa. Y recuerdo, bien recuerdo esos años, en el 87, 88, que los jóvenes estaban con mucha actividad ahí en esa iglesia donde estuvo pastoreando mi papá, la iglesia bautista conservadora en la Satélite. Y era bien interesante porque a nosotros los niños que nos queríamos involucrar ahí con los jóvenes, nos decían los semitas, ustedes son semitas, dejen de andarse metiendo aquí en las cosas de los jóvenes. Pero nosotros queríamos meternos en esa situación y queríamos ser parte, ¿verdad?, de ese movimiento que Dios estaba haciendo. Y a partir de ahí empezamos a formarnos en una etapa de la juventud y eso nos ha ido preparando, ¿verdad?, para poder desarrollar a líderes y saber que tenemos que cambiar una generación. El Señor nos permitió hace más de 16 o 17 años empezar el ministerio infantil en nuestra iglesia y acaba precisamente de saludarnos una oancista, una graduada. Ahí está María Fernanda también viendo esta presentación. Líderes que, hermanos, que hoy están sirviendo en nuestra iglesia, ¿verdad? Y que están sirviendo en la obra ministerial, que están llamados al evangelismo, a trabajar, y ellos fueron formados desde pequeños. Entonces, la importancia, jóvenes, del ministerio infantil, la importancia de trabajar con los niños en la parte infantil. Así que es de mucha bendición. Quisiera que abran sus materiales. Les hemos compartido 3 guías. Estas 3 guías ustedes las pueden desarrollar. Las 3 guías están planificadas para que ustedes puedan escribir sobre ellas, ¿verdad? Entonces, hay una guía, la de la primera presentación, ¿verdad?, que ustedes la van a estar necesitando. La conferencia número 1 se llama, conferencia infantil número 1, y ustedes podrán ir completando ahí si están en sus computadoras o en el celular o donde estén. Es un documento en PDF, ¿verdad? Pero ustedes lo van a poder ir llenando ahí. Muy bien, entonces quiero compartirles, ¿verdad?, aquí un poquito mi pantalla para que puedan ver esta primera parte que vamos a estar hablando. Y es muy importante ser estratégicos y audaces. Cuando nosotros pensamos en ese concepto de ser estratégicos y audaces, tenemos que pensar que eso lo vamos a desarrollar con nuestros niños también. Debemos de desarrollar un proceso de estrategia, debemos de saber cómo vamos a desarrollar. Y de hecho quiero contarles
que nuestro ministerio, Awana, en realidad ya no es un distribuidor de materiales. Hace más de 5 o 6 años, ¿verdad?, que estamos cambiando toda esta mentalidad y realmente la organización como tal se preguntó qué es lo que realmente estamos nosotros haciendo en el mundo. Estamos simplemente vendiendo manuales o compartiendo la palabra del Señor con los niños. Así que yo doy gracias al Señor porque hace más de 5 o 6 años, como les decía, no solamente estamos en un proceso de estar compartiendo un material, no necesariamente. De hecho, si no tuviésemos ningún material, Awana todavía podría funcionar. ¿Saben por qué? Porque hace más de 5 o 6 años, Awana se convirtió en una estrategia para el liderazgo. Y miren qué interesante en el momento que nosotros nos encontramos ahora en este congreso llamados que tenemos que ser estratégicos y audaces. Cualquiera pudiera preguntarse, wow, qué coincidencia. No, no es ninguna coincidencia. En realidad es que el Señor nos está llamando a eso, a ser estratégicos y audaces. Tenemos que llevar la palabra del Señor, porque posiblemente se podrán acabar los programas, pero hay algo que nunca se va a acabar y es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan su manito ahí en el chat de Zoom? A ver, ¿cuántos dicen sí? Claro. ¿Cuántos dicen amén? Escriban ahí en el chat, interactúen y damos gracias al Señor. Tenemos que desarrollar, hermanos, una estrategia. La estrategia es que nosotros, ¿verdad?, debemos de prepararnos como jóvenes para las nuevas etapas que vienen. ¿Quién se imaginaba la situación en la que íbamos a estar viviendo? ¿Quién se imaginaba? Nadie estaba preparado, por ejemplo, pero el Señor nos ha hecho ser estratégicos y audaces. Tenemos que ser estratégicos y audaces para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Nunca estaremos de salida y me encantó la conferencia de anoche del pastor de México, me encantó porque realmente una de las cosas que a veces estamos preocupados, dice, yo podría hacer algo, yo podría hacer alguna cosa si yo fuese directivo, y realmente el liderazgo de ustedes, jóvenes, no va a venir, el liderazgo de ustedes no va a venir por una posición. El liderazgo de ustedes va a venir cuando se entreguen su vida al Señor y cuando pongan en las manos del Señor al servicio de Él, que Dios los pueda utilizar. Ahora, ¿cómo podemos ser, en este caso, estratégicos y audaces en el ministerio infantil? La palabra del Señor en esta sesión número 1 que vamos a estar observando, y van a ver algunas cosas que ustedes pueden escribir ahí en la presentación. Para ser estratégicos y audaces, en primer lugar, miren qué interesante lo que ustedes deben de hacer. La iglesia es un apoyo fundamental para las familias. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? La iglesia somos todos, pero los jóvenes fomentan un papel muy importante en el apoyo fundamental a las familias de la iglesia. La palabra del Señor en Efesios 2:19 nos dice, por tanto ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros nos convertimos en este caso en conciudadanos, dice, en miembros de la familia de Dios. Nos volvemos miembros de la familia de Dios. Por eso el apoyo fundamental es importante para las familias. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar ese apoyo fundamental y cómo nosotros podemos ser parte muy importante? Y aquí me gustaría, ¿verdad?, mencionar algunas cosas que están en esta parte. El Señor nos ha llevado a las casas desde marzo. Yo recuerdo solo pudo venir mi familia aquí a inicios de marzo.
celebramos el cumpleaños el 8 de marzo y a partir de ahí no los volví a ver. El Señor nos ha llevado a las casas. ¿Para qué? Para mostrarnos que este es el primer campo misionero, ¿verdad? Esa es una cosa muy importante. Nuestro primer campo misionero, jóvenes, está ahí donde están ustedes. Y qué bonito que estamos en este congreso también desde nuestras casas, porque ese es nuestro primer campo misionero. Y que los padres, las familias, son elementos claves para el desarrollo de la fe de los hijos, para el desarrollo de la fe de las familias, ¿verdad? Así que debemos dar gracias a Dios por esto que puede ayudar y nos está demostrando que puede ayudar en este caso a la iglesia para que se fortalezca en su núcleo. Las familias deben fortalecerse. La gente dice, bueno, yo creo que estamos peleando más, estamos teniendo más problemas en la casa. No, no es cierto. En realidad se están fortaleciendo las familias y nosotros como jóvenes debemos de fortalecer ese tiempo, ese núcleo de la familia. Pero para que esto suceda, ¿verdad? Y ese es el segundo punto ahí, pero para que esto suceda, es importante que los pastores y entrenadores, que en este caso son ustedes, y los nuevos pastores también son ustedes y entrenadores, puedan establecer un plan de desarrollo de las redes de familia para un discipulado infantil. Ustedes que tienen hermanitos, ustedes que han sido maestros en su iglesia, ustedes deben de establecer este plan de desarrollo infantil, un programa de desarrollo en las familias. Y como dice esta última palabra, y anótense esta palabra y recuérdense, necesitamos generaciones resilientes, necesitamos niños resilientes. ¿Qué quiere decir resiliente? A ver, ¿alguien tiene una idea? Escríbala ahí al chat. ¿Qué quiere decir cuando una persona es resiliente? ¿Qué quiere decir? ¿Alguna idea? A ver, escríbanla ahí al chat, a ver si logro ver. Resiliente. ¿Qué quiere decir cuando un niño o una persona es resiliente? A ver si abro un poquito el chat. Aquí dice que se adapten a los cambios, a las adversidades. Es superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. Que se adapta a los tiempos. ¡Wow! ¡Qué interesante! La resiliencia es la capacidad de soportar las situaciones difíciles. Así es, así es. O sea, nosotros estamos viviendo en una etapa y nosotros como Aguana nos hemos puesto una meta. Como organización nos hemos puesto a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos años van a tener nosotros mismos o los niños que actualmente con los que estamos viviendo? ¿Cuántos años tendrán en el año 2050? Póngase a pensar, en el año 2050, ¿qué edad tendrán nuestros niños, los niños que actualmente estamos enseñándole? Entonces necesitamos para el año 2050, ¿verdad? Preparar una generación, la generación que tendrá quizás nuestras edades. Esa generación nosotros debemos de prepararla en ese momento y es el tiempo adecuado para poder preparar a estas generaciones y hacer una generación resiliente. Entonces yo quiero hacerles unas preguntas aquí y ahí están en sus documentos. Por favor me confirman si pueden llenar sus documentos, ¿verdad? Y ahí están algunas preguntas que me gustaría darles 1 o 2 minutos nada más para que ustedes puedan escribir en ese documento. ¿Cómo la iglesia puede conectar a sus familias para el discipulado infantil resiliente? Y me gustaría, si alguno no puede escribir en el documento, pues perfectamente lo puede escribir en el chat y aquí yo lo voy a estar leyendo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo la iglesia puede conectar, en este caso, a sus familias para un discipulado infantil resiliente? ¿Cómo podríamos hacer?
¿Cómo puede hacer la iglesia en estos tiempos de situación difícil? ¿Cómo podemos conectar a las familias? ¿Verdad? Y ustedes escriban ahí en esa hojita que les compartimos para que ustedes escriban ahí sus pensamientos. Y si ustedes lo quieren compartir al correo de la unión, será de mucha ayuda. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cómo la iglesia? Muy bien, así que hay unas respuestas ahí. Rosita dice en la oración y el discipulado. Así es. La iglesia puede conectar a sus familias para el discipulado resiliente a través de la oración y el discipulado. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo la iglesia puede generar? A través de la preparación bíblica y la oración. Así es. ¿Cómo la iglesia puede generar los temas para desarrollar la fe de los niños en este tiempo? ¿Qué podemos hacer para desarrollar la fe de nuestros niños y de los niños que estamos conviviendo en este momento? ¿Cómo podemos hacer para desarrollar la fe de los niños en este tiempo? Así que es muy importante que nosotros como jóvenes nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer para poder desarrollarlo? Tenemos que hacerlo a través del discipulado, como ya lo decían. Tenemos que hacerlo a través de la oración. Tenemos que crear estrategias. Tenemos que guiarles a través de la lectura bíblica. Gracias por esos comentarios. Como la iglesia, número 3, cómo la iglesia puede ayudar a sus familias a crecer en la fe. Muy bien, dice, orando, ¿verdad? Conociendo también las necesidades que todos están viviendo en este momento. Así es. Entonces, ¿cómo la iglesia puede ayudar a sus familias a crecer en la fe? Es muy importante la oración en la vida de los niños, involucrándonos en la mente, animándoles día a día. Y número 4, para que respondan ahí la pregunta, ¿cómo podemos apoyar? Y ese es el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer como jóvenes. Hoy en día, ¿cómo podemos apoyar a la iglesia en este tiempo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo podemos hacer para apoyar a la iglesia en este tiempo? Presentando las ilustraciones bíblicas, dicen ahí, donde los personajes bíblicos que vivieron momentos similares y aprendieron a adaptarse resilientemente a nuestros tiempos. Así es. Sirviéndoles. Claro que sí. A través de las historias bíblicas me responden ahí. Qué bueno. Claro que sí. Claro que podemos hacer orando los unos por los otros. Claro que es muy importante la oración. Qué interesante, ¿verdad? Quiere decir que aún en medio de esta situación resiliente, quiere decir que aún en medio de esta situación que estamos viviendo de pandemia, nosotros los jóvenes podemos hacer algo. Miren qué interesante. ¿Qué movimiento el que se ha generado con la Unión Juvenil? Yo cuando platico con Diana, con los líderes de la directiva, me emociona tanto el ver cuánto proyecto se está desarrollando y sobre todo la movilización que estamos teniendo en nuestro país. Jóvenes, no se queden quietos, no se queden quietos ahí en su región. Dios me ha permitido poder visitar casi todas las regiones del país. Y una de las últimas regiones que tuve la bendición de poder visitar, y qué lindo ver la pasión de los jóvenes ahí, y les saludo al hermano de allá de la Mosquitia, a todos los líderes juveniles de la Mosquitia. Anoche nos estábamos saludando ahí y qué bendición. Yo sentí que cuando iba en ese vuelo desde La Ceiba para Puerto Lempira, yo dije, aquí sí llegué al fin del mundo. Llegué a la última colita, allá donde termina el mapa de Honduras, ¿verdad? Y qué bendición ir volando sobre esa laguna de Caratasca, llegar a ese lugar, hermanos,
y que me recibieran más de 300 líderes que estaban congregados ahí de todas las aldeas que habían viajado por lancha hasta por 3 días, ¿verdad? Qué interesante fue eso, y compartirles y llevarles un mensaje de esperanza y de cómo podemos involucrarnos con la niñez. Así que doy gracias al Señor por las oportunidades que Dios nos da, ¿verdad? Tenemos algunos clubes que funcionan también allá en Roatán, en las islas de la Bahía, y qué bendición que la juventud, la iglesia se levanta para poder formar a estas nuevas generaciones. Eso es muy importante en cómo nosotros podemos seguir trabajando en la obra del Señor y involucrar a los niños, porque los niños son muy importantes. ¿Saben ustedes que nosotros los bautistas tenemos un excelente material que podemos utilizar, y esos materiales que nosotros tenemos para la formación discipular son materiales que nos pueden ayudar? Lo que debemos de hacer es ser estratégicos. ¿Cómo podemos crear esa estrategia? Y de esos puntos son los que vamos a estar hablando un poquito más para fortalecernos. Qué lindo lo que dicen ahí, dramatizando, dice, con ellos algunos pasajes bíblicos. Esa es una excelente idea, hacer dramatización. Podemos apoyar a la iglesia apoyándole en las actividades organizadas para los niños. Muchas veces dice, como jóvenes y adultos, creemos que solo es para el organizador involucrarse con los niños. No, y es cierto, yo recuerdo en nuestra iglesia que debemos de involucrarnos todos. La iglesia debe involucrarse completamente en el trabajo infantil, en formar a estas nuevas generaciones que debemos de trabajar con ellos. Muy bien, qué bendición, qué gran movimiento el que debemos de generar con nuestras nuevas generaciones. Ahora me gustaría que títeres también, muy interesante, muy bien. Me gustaría que abran, por favor, otro documento que se los compartimos ahí también, que habla referente al poder de las relaciones, ¿verdad? Y me gustaría que lo fueran completando ahí también. No sé si veo levantada la mano de Henry, dice. No sé si está levantando la mano, quisiera hacer una pregunta, o solo está levantando la mano diciendo que sí. Muy bien. Déjenme compartirles la otra presentación que habla acerca del poder de las relaciones. Y me gustaría, ¿verdad?, que ustedes ahí en esa parte de lo que ustedes están en su documento, el segundo documento, ¿verdad? Este es el que van a llenar un poquito más. A ver si me levantan la mano si tienen la sesión infantil número 2 abierta. Ahí es un documento en PDF. A ver si me levantan las manitos ahí para saber si están. Muy bien, excelente. Gracias por levantar su mano. A ver, hermano César, si me da nuevamente para poder compartir la pantalla aquí un ratito y pasarles la presentación, en donde dice presentación, para poderlo compartir esta segunda parte. Ajá, ahí está. A ver si ahora me da. Excelente, gracias. Ahí está. Muy bien, entonces, realmente nosotros como jóvenes tenemos un poder en las relaciones. Las relaciones juegan un papel muy importante al trabajar en el ministerio infantil. Y yo quiero dejarles una estrategia. Yo quiero dejarles algo que a ustedes les va a servir mucho en referente al trabajo del ministerio infantil. Entonces, quisiera comenzar con unas cosas muy importantes que tienen que ver acerca de lo que es el poder de las relaciones trabajando con niños, los principios que establecen para las relaciones. En primer lugar, ¿verdad? El principio número 1, que por razones de tiempo hay muchos principios,
pero voy a darle solamente este principio y posiblemente en algún otro tiempo podamos compartir, o si ustedes están interesados, yo con todo gusto estoy para apoyarles en otras sesiones. Las relaciones aumentan tu influencia en cualquier situación. Y por eso fue que al principio les conté el testimonio de vida mío, ¿verdad? Porque yo fui un niño en la iglesia y crecí, en este caso, en la iglesia. Entonces yo me fijaba que las relaciones aumentaban la influencia a través de cualquier situación. No importa si somos niños, ¿verdad? No importa si estamos trabajando con jóvenes. Para ser exitosos debemos de aprender a establecer una verdadera comunicación con los demás. Tenemos que tener una verdadera comunicación con los demás. Y quiero aclarar esta parte. Miren, jóvenes, los niños saben cuando somos sinceros. Los niños saben cuando nosotros le estamos demostrando el amor y estamos trabajando con ellos. Entonces debemos de establecer, y por eso me gusta mencionar mucho esta palabra, una verdadera comunicación con los demás. Ahora, esto tiene una perspectiva bíblica. Es muy importante. Jesús mismo dijo, dejen a los niños que vengan a mí. A veces pensaban que los niños eran como un estorbo y muchas veces la gente piensa, dice, no, es que estos niños mucho molestan, llévenlos allá para que jueguen. No, la perspectiva bíblica que el Señor nos da es que debemos de permitir trabajar con los niños. El criterio número 1 para el avance y promoción de los profesionales, escuchen bien esto, es la habilidad de comunicarse efectivamente. Ustedes como jóvenes deben de aprender a comunicarse efectivamente. Nosotros cuando entrenamos al liderazgo, ¿verdad? Y cuando estamos capacitando al liderazgo de OANSA, de Awana, siempre hablamos una cosa bien clara y les decimos a los que están recibiendo el entrenamiento, deben de hablarle claro a los niños, porque si estamos hablando en lenguaje a veces demasiado complicado, los niños no entienden. Y entonces, para ser profesionales, para ser estratégicos y audaces, debemos de tener la habilidad para comunicarnos efectivamente. Eso es un punto muy importante. Ahora, miren lo que estamos viendo aquí. El historiador, en este caso, ¿verdad? Presidencial, Robert Dallek, afirma que los presidentes más exitosos presentan 5 habilidades y cualidades que los permiten lograr cosas, que otras no pueden, que otras personas no pueden lograr. Y esas 5 cosas se las vamos a entregar hoy para dejarles a ustedes como personas estratégicas y audaces. Muy importante, escríbanlas ahí en su documento. Ahí tienen el espacio para que puedan escribir. Número uno, ser muy importante esta primer parte. A ver si toco aquí la presentación, es tener visión en primer lugar. Tenemos que saber hacia dónde vamos. No podemos continuar sin tener una visión, sin tener un plan. ¿Qué vamos a hacer con estos niños? ¿Qué vamos a hacer en medio de esta pandemia? ¿Cómo vamos a continuar, hermano? No sabemos qué es lo que vamos a hacer. Debemos de tener una visión. Número 2, debemos de romper ese pragmatismo, esas situaciones que a veces la gente dice, no creo que se pueda lograr, será un poco difícil. No, tenemos que romper todas esas cosas. También debemos de construir un consenso. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que tener carisma también para poder trabajar con los niños. Tenemos que saber hablarles, tenemos que saber llegar a ellos. Y muy importante, la número 5, tenemos que tener confiabilidad.
debemos de ser confiables ante ellos. Ellos tienen que estar seguros de lo que nosotros le estamos diciendo. A ver si todos lograron escribir ahí las 5 palabras. Escríbanla en su documento. Muy bien. Ahora, conectarse, ¿verdad? Gracias, Siu, de Ajobadec. Ella saluda a Ajobadec, de donde vino mi belleza. Saludos. Conectarse es la habilidad de identificarse. Eso es muy importante. Escríbanlo ahí en su documento. Conectarse es la habilidad de identificarse. ¿Por qué? Porque es que nos conectamos con los niños, ¿verdad? Porque nosotros, para poder conectarnos, tenemos que identificarnos con ellos. Todos nosotros fuimos niños y pasamos por situaciones que posiblemente ellos estarán pasando. Entonces, los jóvenes, nosotros, ustedes, la generación nueva, tiene que conectarse, tiene que buscar la habilidad de cómo identificarse con los niños. Conectarse es la habilidad de identificarse con la gente y relacionarse con ella. Miren qué interesante, identificarse y relacionarse con ella, de manera que incremente nuestra influencia sobre ellos. Anoche, en la conferencia que nos daba este hermano de México, me llamó poderosamente mucho una situación, algo que él dijo. Cuando tú terminas de hablar o de predicar o de dar un estudio, la gente, decía él, se detiene de escucharte y empieza a observarte. ¡Wow! Los niños, cuando nosotros estamos compartiendo con ellos y decimos, ay, ya se acabó la lección, es cuando empiezan la etapa de que empiezan a ver cómo nos comportamos, ¿verdad? Entonces, el liderazgo, y esta es la última de esta parte, es que influencia. Los niños nos están viendo y tenemos que desarrollar, tenemos que dar nuestra parte para que seamos muy buena influencia. Los niños van a querer ser como nosotros. Hay un canto muy lindo, no sé si ustedes lo han escuchado, de Dani Berríos, que dice tan bonito, yo quiero ser como tú, dice el deseo, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y realmente eso es, ¿verdad? O sea, los niños que tenemos a nuestro alrededor nos van a estar observando y ellos van a recibir esa influencia de nosotros. Entonces, tenemos que ser una influencia positiva. Muy bien, lograron escribir ahí en su documento. Es importante cuando escriban y al final ese documento ustedes lo pueden guardar, ¿verdad? Es un documento PDF y ustedes lo pueden guardar. Esas son las copias ahora virtuales que compartimos para que ustedes lo puedan llenar. Ahora, vamos a ver cuáles son las señales para la conexión y eso lo van a escribir ahí. Las señales para la conexión. Esto requerirá, ¿verdad? O sea, trabajar con niños, posiblemente aquí hay muchas maestras y maestros de educación y saben que va a requerir un esfuerzo extra. O sea, la gente va más allá de lo esperado. Tenemos que ir más adelante de lo esperado. Sin que se les pida, debe de mostrar apreciación. Y eso es lo que deben de escribir ahí en sus documentos. Sin que se nos pida, debemos demostrar apreciación. Hablan positivamente. O sea, nosotros ante los niños y aún con nuestro testimonio debemos de hablar positivamente. Debemos de ser receptivos a identificarnos, o sea, muestran confianza. Más confianza se expresa fácilmente, o sea,
cuando los niños nos empiezan a conocer, empiezan a tener confianza y se expresan fácilmente. Las experiencias agradables se sienten bien con lo que hacen. Y mire qué interesante cómo todas estas palabras son importantes, porque las experiencias, en este caso agradables, se sienten bien con lo que hacen. Ahora, otra cosa muy importante, ¿verdad? Aquí es que el lazo emocional, y eso es lo que va ahí en la palabra, el lazo emocional que nosotros entablemos con los niños muestra una conexión a nivel emocional. O sea, debemos de entablar esos lazos emocionales, también la energía positiva. ¿Ustedes creen que cuando nosotros estamos ahí pasando por un problema y los niños nos ven, entonces ellos captan esa energía, dice? Entonces nosotros tenemos que hacerles ver a ellos una energía positiva. Yo recuerdo desde marzo que empezó esta situación, uno de nuestros hashtags, y que todavía yo lo sigo utilizando como Aguana, fue hashtag yo transmito esperanza. Y es que realmente los cristianos tenemos eso. Los jóvenes debemos de transmitir esperanza, porque hasta la misma ciencia dice, no hay que ver tantas noticias, no hay que ver tanta cosa, dice que abruma a las personas. Debemos, entonces ahí es donde el cristiano, el joven de hoy en día, debe de transmitir esa energía positiva. Sus baterías emocionales se cargan al estar juntos. El incremento de la sinergia, o sea, de la conexión, su efectividad es mayor a la suma de sus contribuciones. Y, muy importante, el amor incondicional acepta sin condiciones. O sea, debemos de expresarles un amor incondicional a nuestros niños. Así que todas estas palabras ustedes las pueden escribir ahí en su documento, ¿verdad? Que se les ha compartido en la copia. Así que es muy importante. A ver si me levantan la mano para ver si ya lo escribieron, para continuar con la siguiente página. Muy bien, gracias. Así es. Oh, gracias. Qué montón de manos. Excelente. Quiere decir que lo están completando ahí. Ténganlo ahí listo y de ahí lo van a guardar ese documento. Ahora, esta historia no la voy a leer toda, pero voy a parafrasear algunas cosas. Y sucedió muy importante y habla de la parte de la comunicación. Y ahí se las dejé en su documento, porque realmente es muy interesante, ¿verdad? Y quiero decir esta última parte. Este era un hombre que era un asaltante allá en México y operaba en la frontera de Texas alrededor de los años 1900. Era tan exitoso, dice, que sus alguaciles tejanos formaron una fuerza especial para intentar detenerlo. Una tarde uno de los alguaciles especiales vio cruzar la frontera hacia México y lo siguió a una distancia discreta y vio, dice, cómo un bandido regresaba al pueblo donde vivía y convivía con la gente en la plaza. Cuando Rodríguez fue a relajarse a su cantina favorita, el alguacil se coló, dice, y logró ponerle la mano encima y apuntándole en la cabeza al bandido con la pistola, el alguacil le dijo: Jorge Rodríguez, sé quién eres y he venido a recuperar el dinero que robaste de los bancos de Texas. A menos que lo regreses, te voy a volar los sesos. Y Rodrigo podía ver la placa que portaba el hombre y detectar sus intenciones hostiles, pero había un problema: no hablaba inglés. Empezó a hablar rápidamente en español este hombre, José Rodríguez, pero el alguacil no podía entender lo que él estaba diciendo porque él no hablaba español. Justo en ese momento se acercó un niño y dijo en inglés: I can help you. Yo puedo ayudarle, le dijo. Y habló en inglés y español.
¿quieren que sea su traductor?, le dijo este niño, y el alguacil asintió y dijo, claro que sí, y el niño rápidamente le explicó todo lo que el alguacil le decía. Rodríguez, nervioso, respondió, dile al alguacil que no he gastado ni un centavo del dinero. Si va al pozo del pueblo, del lado que da al norte, que cuente 5 piedras y ahí encontrará una suelta, que la levante y el dinero estará detrás de esa piedra. Le dice, por favor, díceselo rápido, dile rápido esto. Y el niño se dio la vuelta, se volteó hacia el alguacil y le dijo, señor, al alguacil, José Rodríguez es un hombre valiente y dice que está listo para morir. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Cuando no podemos comunicarnos y sucede. Entonces, la habilidad de conectarse, con otros comienza con el valor de entender el valor de las personas. La habilidad de conectarse. Mire qué interesante esta última parte. La habilidad, así es, murió José Rodríguez. La habilidad de conectarse con otros comienza con el valor de entender el valor de las personas, ¿verdad? Aquellos que construyen grandes empresas y comprenden que el mayor acelerador del crecimiento de cualquier gran empresa no son los mercados o la tecnología o la competencia o los productos. Es lo único que por encima de todo lo demás está, y es la habilidad de tener y mantener a la suficientemente gente adecuada. ¿Y dónde está esa gente? Estos son los niños. Un empresario muy importante de Telometrics realizó un estudio sobre el rendimiento. Oigan bien, miren qué interesante, de 16,000 ejecutivos de empresas que estaban relacionados con el negocio. Y la conclusión que llegaron fue que existe una correlación directa entre los logros y las habilidades de interesarse y conectarse con la gente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conectarnos, verdad, con la gente? Entonces, aquí vamos a ver, ya casi para ir finalizando en esta parte, que los líderes que logran gran cantidad de logros o los líderes con logros promedios, vamos a ver podríamos decir, esta rúbrica de cuánto un líder puede lograr en un ministerio infantil y trabajando con jóvenes y adolescentes. En primer lugar, el líder con gran cantidad de logros o con un promedio, o el líder con pocos logros. ¿Cómo podemos hacerlo? Y esto les servirá a ustedes en su liderazgo juvenil, en cómo ser estratégicos y audaces. Entonces, ¿cómo va el líder a lograr gran cantidad de logros? Se interesa por las personas y por las ganancias. ¿Qué piensa? Entonces, el líder, claro que sí, se interesa por las personas y las ganancias que va a recibir, en este caso, no monetariamente, sino de crecimiento espiritual. El líder que logra más o menos promedio se concentra nada más en la producción. Dice, bueno, a mí me encargaron ser maestro de escuela dominical, solamente me voy a encargar de eso. Pero el líder que logra pocos logros, ¿verdad? Es el que se preocupa solamente por yo. Ah, no, yo tengo que estar bien, yo tengo que leer la palabra, yo tengo que orar. Esos hipótesis, eso no es problema mío, allá cuestión de los papás. No, no, no. Tenemos que ganar a estos niños para Cristo. El líder también que logra mucho son los que son optimistas respecto a sus subordinados. O sea, quiere decir en este caso aplicándolo también a nuestra parte en la
en la parte de enseñanza de la iglesia, que debemos de trabajar con los que están a nuestro lado. El que trabaja medio se concentra más en solamente cómo mantengo yo mi propio estatus. Dice, yo voy a ser un buen maestro, ¿verdad? Pero no me interesa cómo le va a los demás. Y el que no hace mucho, ¿verdad? Es el que demuestra cierta desconfianza de los que son subordinados. El que logra más es el que pide consejo a sus inferiores. No podemos, y anoche decía también el pastor, qué conferencia más maravillosa, a mí me bendijo grandemente. No es cuando nosotros empezamos a decir, mire, ustedes por favor van a hacer lo que yo les digo porque yo soy el líder. No, no, no. Más bien, el líder es el que pide consejo a los que están por debajo. En este caso, el intermedio son los renuentes a pedir consejo a inferiores, o podríamos decir a personas que vienen empezando en la vida espiritual. Y el que no logra nada es el que nunca pide consejo. El líder que sabe hacer cosas grandes sabe escuchar. El intermedio solo escucha a los superiores o a sus líderes en la iglesia, y el que no hace nada evita la comunicación y se guía por los manuales y normas de la compañía. Miren qué interesante. ¿Cómo nosotros podemos ser líderes estratégicos? Y quiero terminar esta parte con una pregunta para llegar a la última parte de la conferencia. No sé cómo estoy con el tiempo, pero creo que llevamos ya casi, así 1 hora, creo. Un poquito menos de 1 hora desde que me conecté. Casi estamos bien con el tiempo. No sé qué horas son. Si me dicen la hora, no logro ver el reloj aquí en esta parte. O sí, sí lo puedo ver aquí. A ver. Ok, 11:38. Creo que estamos bien. Entonces, para ir terminando, ¿me conecto mejor 1 a 1 o en un grupo pequeño o con una audiencia? Esta es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que hacernos como jóvenes. ¿Cómo me conecto yo? ¿Verdad? Sí, con todo gusto. ¿Quieren capturar la pantalla? Les puedo también pasar la presentación. Capturen ahí la pantalla si quieren tenerlo. Esos conceptos de los líderes que logran y los que no logran, eso es muy importante. Sí, capturen la pantalla ahí, con todo gusto. Muy bien. Espero que ya lo hicieron. Ok, vamos a pasar a la segunda parte. La última parte. Y quiero mostrarles aquí para que ustedes puedan abrir la última conferencia infantil número 3. Y aquí vamos a ir directamente a lo que tiene que ver con el corazón del niño. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros establezcamos esa conexión, ser estratégicos para trabajar en el ministerio infantil. Realmente nosotros podemos desarrollar ministerios infantiles y tendremos en la iglesia generaciones y familias y discipulados resilientes. Entonces, en la última parte, ¿cómo podemos aprendernos a conectarnos con el corazón de los niños? ¿Cómo podemos conectarnos con el corazón de los niños? Y ahí empieza en su documento a decir sentir amor y expresarlo. Entonces ustedes van a escribir abajo de donde dice sentir amor y expresarlo, van a escribir son dos cosas diferentes y necesitan tener una expresión de sus padres y maestros. Miren qué interesante. Sentir amor y expresarlo son dos cosas diferentes y necesitan tener una expresión de sus padres y maestros. Muy bien. Mantener el equilibrio, firmeza y confrontación. Si alguien lo va escribiendo en el chat también para que los demás lo puedan copiar. Mantener el equilibrio, firmeza y confrontación debe de mantener un vínculo con ellos. Eso es lo que van a escribir ahí. Debe de mantener un vínculo con ellos. O sea, para mantener el equilibrio,
firmeza y confrontación, debe de mantener un vínculo con ellos. Gracias a quien está escribiendo ahí. El ejemplo de Jesús, dice, Jesús nos dejó un gran ejemplo de alguien que dejó a un lado su agenda. ¿Para qué? Y escriban ahí en ese espacio, para ocuparse con las personas, y esto conecta un vínculo con los niños. Mire qué interesante. Ocuparse de las personas conecta un vínculo con con los niños. Y ahí en el número 1 dice, reprendió a quién. Yo sé que ustedes saben la historia. Reprendió a Marta, dice. Reprendió a Marta por su afán cotidiano y aprobó a María tan solo por estar, y escriban ahí, sentada con él. En Lucas capítulo 10, si ustedes han leído esa lección, esto es muy importante, cómo conectarnos con el niño. El simple hecho de estar sentado con alguien y compartir, ¿verdad? Eso es muy importante y crea un vínculo. Número 2, cuando María derramó perfume sobre los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, escriban ahí, Jesús la defendió. Jesús la defendió de las acusaciones de Judas. Jesús la defendió. Número 3, Jesús le explicó lo que significaba el servicio al levantarse y lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Él ejemplificó qué significaba el servicio, y eso es muy importante. Pablo dijo a los cristianos de la iglesia de Dios, y esta es una aseveración muy importante: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En Romanos capítulo 12, 15. O sea, relacionarse emocionalmente con otros es importante en la familia de Dios y esencial para la familia terrenal. Ahora vamos avanzando ya en la última parte. ¿Cómo relacionarse emocionalmente con los niños o con sus hijos o con los niños de la escuela dominical? Y escriban ahí donde dice, usted debe de tomar la iniciativa. Usted debe de tomar la iniciativa de mantener la intimidad con sus hijos o con los niños. Comience, por ejemplo, a hacerles preguntas importantes. La intimidad con los niños es importante en sí misma, y escriban ahí, pero no podemos detenernos ahí. No solamente hay que detenernos ahí, pero no podemos detenernos ahí, ¿verdad? O sea, tenemos que instruir a nuestros hijos, a los niños que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué regalos y qué podemos hacer por los niños con los que nosotros estamos pidiendo, y cómo podemos trabajar con el corazón de los niños? Y dice ahí la primera palabra, hablar, o sea, lo que ustedes ya estaban diciendo en la primera parte también, contarles historias. Contarles historias. Hablar, contarles historias. Número 2, escuchar, mostrar interés de sus cosas. Déjelos a ellos, ¿verdad? Que ellos también, usted los escucha. No siempre esté hablando. No, hay que aprender a escuchar. Ese es un concepto muy importante. El contacto, hay que escribir ahí, el contacto físico, aunque ahora en esta situación que estamos viviendo, el contacto físico es bien complicado, pero es importante para mantener un contacto entre ellos y sentirse amado. O sea, usted debe de mantener ese contacto con los niños. También las actividades que usted desarrolle con ellos deben de estar llenas de dinamismo, deben de estar llenas de mucha acción. Los niños les gusta correr, les gusta hacer muchas actividades. O sea, el dinamismo a los niños les emociona
y les gusta mucho lo dinámico. Hasta nosotros, ¿verdad? Los jóvenes nos gusta que haya mucho dinamismo. Número 5, el interés. Hay que saber qué les gusta a ellos. Comparta esos mismos intereses para que usted pueda crear puentes con ellos. O sea, sepa lo que a ellos les interesa para crear esos puentes. Número 6, saber sus gustos preferidos, ¿verdad? Hacer lo que a ellos les guste. Por ejemplo, puede ser un helado de fresa, de vainilla, darles a ellos lo que les gusta, un licuado de banano, ¿verdad? Compañerismo, número 7, compañerismo. Debemos de hacer actividades sociales como darles una clase a un grupo de ancianos, llevarlos a ellos, simplemente también arreglar el carro con ellos, hacer una actividad social con los niños es muy importante. Número 8, felicitaciones. Debemos de reconocer su carácter y reconocer sus logros. Debemos de felicitarlos, reconocer el carácter que ellos tienen y reconocer sus logros. Sí, perdón, creo que estaba yendo un poquito muy rápido. Voy a bajar un poquito. Pero ahí los están escribiendo en el chat. Gracias a los que están escribiendo. Voy a bajar un poquito el ritmo. Número 9. Ok, número 9. No sé si se quedaron algunos. No, creo que ahí lo escribió. Gracias. Qué rápido escriben ahí. Gracias. Entonces, felicitaciones es reconocer su carácter y reconocer sus logros. Número 9. Hay que darle diversión. Hay que hacer bromas, ¿verdad? Jugar con ellos, inclusive hacer traviesos. ¿Cuántos de ustedes fueron traviesos cuando fueron más chiquitos? A ver, levanten su mano. Yo puedo levantar mi mano porque yo fui travieso. Aún hasta cuando fui joven, ¿verdad? Iba a los campamentos, hacía travesuras. ¡Ah, Henry! Ahí está el primero travieso. Lo vamos a mandar al comité de disciplina. ¿Ah? Ay, Vanessa, sí, claro que te conocí, que fuiste traviesa, Vanessa. Ajá, ok. Número 10. Ah, Esmeralda también. Número 10. Etapas nuevas en la vida de un hijo o de un niño, ¿verdad? La primer, imagínense, acompañarles a estos niños inclusive hasta en la primer cita cuando van al dentista, cuando inclusive ayudarles a ellos a hacer una cuenta de ahorro. O sea, la palabra aquí en las etapas nuevas de los niños o de los hijos o de los alumnos que tenemos como clase es hay que acompañarlos. Eso sería lo que nosotros deberíamos de escribir aquí. Hay que acompañarlos. Número 11 y la última, hay que estar con ellos en los sucesos traumáticos. Jóvenes, quiero terminar con esto. Estamos viviendo en sucesos traumáticos que los niños van a necesitar de toda nuestra ayuda. Y debemos de aún en medio de estas malas noticias o de cosas que les están afectando a ellos emocionalmente, hay que buscar ayudarles a ellos a que hay una esperanza y hay que, lo más importante que quiero dejarles esta mañana, y si hay algo muy importante que Dios les ha llamado a hacer a ustedes como jóvenes, es a restaurar el corazón del niño, a restaurar el corazón del niño. Eso es muy importante porque vamos a tener niños que van a estar viviendo una etapa muy difícil, ¿verdad? Y debemos de aprender a cómo restaurar el corazón del niño. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor. Quiero darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Sé que ha sido una mañana muy agotadora. He estado conectado desde la primera conferencia, pero espero que todo esto les sirva para ustedes y con todo gusto estamos para servirles como Aguana Latinoamérica. Hay un equipo de más de 30 líderes en todo Latinoamérica para poderles ayudar y servirles. Y si ustedes tienen algún interés
en trabajar con los niños, en cómo darles una lección, ¿verdad? Con todo gusto escríbanme a mi correo oficial, es ipineda, si alguien lo puede escribir ahí en minúsculas, i.pineda@aguana.org. Ese es mi correo oficial, y mi correo personal también se lo voy a dar, es isaipineda@gmail.com. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que hayan servido estas estrategias, ¿verdad? Y que nos volvamos estrategas y audaces para servir en la obra del Señor. Los jóvenes tenemos que estar preparados en todas las áreas y eso es muy importante. Dios les bendiga. No sé si tengo tiempo para hacer una oración. No sé cómo estamos con el tiempo, Diana, o no sé, hermano. Ora, si quieres. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta juventud. Gracias por este liderazgo, Señor, que tú has levantado en todo Honduras, Señor. Y sobre todo, Padre, porque tú nos has llamado a hacer estrategias, a ser estrategas y audaces, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, de aprendizaje que hemos tenido. Y, Señor, bendícenos en todo este tiempo de congreso que vamos a seguir teniendo. Señor, bendice a los conferencistas y gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, a través de estos medios, de poder glorificarte, Señor, y poder seguir llevando tu palabra. Bendice a cada uno de los jóvenes en todas las regiones del país y que podamos hacernos un nudo fuerte, Señor, para poder seguir llevando tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. No sé si había un tiempo de preguntas o ya vamos a terminar, pero aquí seguiremos conectados. Si habilitan el micrófono de Alex. A ver si Alex está por ahí. Ahí está. Muchas gracias, hermano Isaí. Que el Señor le siga bendiciendo. Creo que cada uno de los jóvenes que estamos en esta conferencia nos hemos edificado grandemente. Es un placer, hermano, que usted nos haya apoyado en este momento. Sabemos que cada uno de los hermanos aquí aprendió y está aprendiendo mucho de lo que esta mañana usted nos ha expuesto. Gracias, hermano. Que el Señor le siga usando. Y también, hermano, queremos darle un pequeño reconocimiento así vía línea. No sé si lo tenemos listo ahí, por favor. César, si lo tenemos ahí. Pues mire, hermano, aquí tenemos el reconocimiento. La Unión de Jóvenes Bautistas de Honduras otorga el presente reconocimiento a Isaí Pineda por su especial participación en nuestro Congreso de Liderazgo Estratégicos y Audaces, desarrollado en la fecha del 4 al 6 de septiembre del 2020. Diana como presidenta, Alex Pineda como vicepresidente, Melissa Batres secretaria, Jorge Manuel es fiscal y Axa Posas como tesorera. Ese es nuestro diploma como agradecimiento, hermano. Muchísimas gracias. Y un placer haberle tenido. No sé si los jóvenes tienen preguntas. Este es el tiempo que podemos hacer las preguntas, hermanos. Amén, sí, con todo gusto. Gracias, qué bonito.
Qué bonito el diploma. Y me lo mandan para imprimirlo también. Claro, hermano, claro que sí. Los Si tienen, jóvenes, si tienen preguntas, este es el tiempo y si no, pues vamos a dar por finalizado este tiempo. o las pueden escribir ahí también o me mandan un correo. Bueno, creo que no hay preguntas, hermano. Damos por finalizado este tiempo. Sin antes, quiero recordarles también, jóvenes, que estamos todos cordialmente invitados para nuestras próximas actividades que comenzamos a las 3:30 de la tarde. Vamos a dar un tiempo prudencial ahí para que podamos ir integrándonos. Entonces, están todos cordialmente invitados. Usted, hermano Isaí, también está invitado al resto de nuestras actividades que tenemos como Congreso de Estratégicos y Audaces. Bueno, sin más que decir, gracias y bendiciones. Dios les bendiga. Saludos. Amén, igual.